Hola, acá estamos en una nueva semana política. Bienvenidos. Estamos con Cristian Riego. Hola, Cristian. Hola. Don Mirko Macari. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues. Bueno, Cristian Riego, para los que conocen del tema, es conocido como uno de los padres académicos, claro, de los padres de la reforma procesal penal. Y hablemos un poco de la reforma procesal penal, pero enfocado en la Fiscalía, en el papel de la Fiscalía en los temas de corrupción que ha conocido el país en los últimos años, el rol del fiscal nacional, ¿ha habido o no ha habido impunidad? ¿Hay unos mejores o más iguales que otros en este país que es teóricamente democrático, republicano, que somos todos iguales? ¿Somos todos iguales? Bueno, eso es lo que vamos a conversar en esta semana política. Bienvenido, Cristian. ¿Te parece que estemos en proceso de recta final de impunidad? A ver, yo creo que sí, que los casos de financiamiento ilegal de la política están terminando claramente y van a terminar muy probablemente con sanciones o sanciones simbólicas o sin ninguna sanción, como en muchos casos, por ejemplo, el del ex senador Rossi la otra vez. Ahora, y en ese sentido podríamos decir que sí hay una impunidad más o menos generalizada. No obstante, creo que hay un balance matizado, porque hay también algunos efectos positivos que ha tenido este proceso de persecución. Yo diría que se ha fortalecido la institucionalidad, se ha podido sacar algunas leyes a partir de todo el escándalo que esto generó. Yo creo que algunas carreras políticas han terminado o se han desprestigiado muy sustantivamente, sobre todo las más involucradas, digamos, en los casos más graves. Y yo creo que también en ese mismo sentido esto ha contribuido a la renovación de las generaciones políticas, porque hay una generación que se ha visto no solo por esas circunstancias, pero entre otras circunstancias, que se vio, digámoslo así, también por edad, ¿no? También por edad, pero que era muy dura de retirarse. Sí. Bueno, no entendía el mensaje exacto, de los años. Yo creo que la persecución sirvió para una cierta renovación. Pero claro, ha habido impunidad, pero yo creo que tampoco sería tan negativo en ese sentido, porque la verdad es que esta impunidad se ha debido fundamentalmente a que la legislación en la época de la ocurrencia de los hechos era realmente muy débil. Era una legislación que no estaba preparada, que no estaba pensada para este tipo de casos. Entonces hubo que perseguir estos delitos tributarios, que en realidad no era el problema principal, sino que el problema principal era el de financiamiento ilegal de las campañas. Y claro, y eso generó todo tipo de espacios para... Y casos graves de cohecho. Y casos graves de cohecho que tiene penas muy ridículamente bajas. Ridículamente bajas. Exacto, y además requisitos, digamos, de los tipos penales muy estrictos, muy difíciles de cumplir. Entonces, bueno, dado esas condiciones, era más o menos obvio que esto iba a terminar de la manera que está terminando. Pero ¿no nos instala en una condición un poco más bananera cuando países como Brasil, por ejemplo, llevan una persecución de este tipo de casos? Perú. Perú es un coletazo, ¿no? Pero también sale el presidente y no pasa nada, no saca la democracia, ¿no? Tiene que renunciar el presidente por el caso Odebrecht. Y bueno, recupera el sistema legal, viene un vicepresidente, vienen elecciones, no sale nadie a la calle, no hay caos, anormalidad. O sea, no nos deja en la situación de excepcionalidad de América Latina en un sentido negativo, cuando hoy día se robustecen los sistemas de persecución penal en países cuyo rasgo de subdesarrollo más notable es la concentración de poder en pequeñas oligarquías y que las investigaciones penales vienen a justamente entrar a cuestionar esos poderes oligárquicos y a democratizar la función fiscalizadora de poderes independientes. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que si tú los casos de Brasil y Perú, yo diría que son casos más bien excepcionales en América Latina que normales. O sea, son casos en los cuales ha habido una institucionalidad anticorrupción más o menos estructurada, muy diferente además al resto de la institucionalidad de esos países, que es bastante más baja que la chilena. Pero si tú ves cuál es el origen de que exista esa tanto en Brasil como en Perú, vas a encontrar que ese origen está el origen en escándalos anteriores. O sea, en Brasil se ha construido todo este aparataje por una tradición de escándalos que han permitido ir mejorando la legislación, que parte, digamos, ya en la época de la institución del presidente Collor. Después, muchas de estas leyes que han operado ahora son leyes que provienen del caso Lavallato, que es un caso anterior, ¿cierto? Donde, por ejemplo, se aprobó la legislación sobre delación compensada, las regulaciones que hacen más fácil
perseguir los delitos de cohecho en Brasil, también son producto de escándalos anteriores. En Perú, toda esta legislación anticorrupción y todos estos fiscales especiales provienen de la época de post-Fujimori, digamos. Entonces, uno diría que los escándalos son los que permiten ir construyendo la institucionalidad anticorrupción. En Chile no habíamos tenido estos escándalos, por lo tanto nuestra institucionalidad era muy débil. Vamos a ver, yo creo que este es el punto interesante ahora, más allá de lo que pasa con los casos, si como producto de esto vamos a resultar con una institucionalidad más fuerte. Y yo creo que ahí hay signos positivos y negativos, diría yo. Lo positivo, bueno, fueron los avances de la famosa comisión Engel y las leyes que se han ido promulgando como consecuencia de eso. ¿Dónde están los negativos? Yo diría que lo negativo es que probablemente ha faltado movilización popular. En el caso de Brasil, cada una de estas legislaciones se obtuvo en la calle, digamos, a través de manifestaciones masivas que protestaban contra la clase política y los escándalos. En el caso de Perú, bueno, todo el escándalo que significó la situación de Fujimori, es cosa de recordar, hasta estuvo en Chile, digamos, producto de los escándalos que lo siguieron, y Montesino y todo lo que pasó más adelante. Ahora la caída del presidente. Entonces, en el caso de Chile yo creo que durante un primer momento avanzó rápido, se sacaron algunas leyes, yo creo que hoy día eso se ha ralentizado. Y yo creo que hoy día probablemente si vamos a ir al Congreso y tratar de continuar con esta agenda de cambios, por ejemplo, aumentando las penas del delito de cohecho, no se ve, por lo menos yo no veo todavía de dónde va a salir la energía política para hacer cosas que probablemente a la propia clase política no le resultan tan cómodas. El fiscal ahora, hace unos días, pidió la aprobación de una ley de delación compensada. Yo no veo, creo que, o sea, ojalá pueda avanzarse, pero creo que falta también presión política, falta preocupación de la ciudadanía, falta... Es que la ciudadanía puede estar cansada, ¿no? Porque como tú dices, solo en medio de un clima de escándalo, y el escándalo parece del pasado. Exacto. Entonces no está a la vista en el mediano ni largo plazo ninguna voluntad política si no hay una presión encima que tenga atosigado al gobierno y el gobierno se vea obligado a zafar por la vía de un nuevo paquete legislativo y todo. Esa es la realidad. De que probablemente el proceso legislativo va a costar sustentarlo, el proceso legislativo en pro de ir construyendo una institucionalidad más fuerte, va a costar sustentarlo mientras no haya casos que llamen la atención del público y de la prensa. Claro. Tú como uno de la los... teledemocracia. La teledemocracia. Sus defectos y su ímpetu en ocasiones, ¿no? Y como uno de los ideólogos de la reforma procesal penal y que estudiaste los casos fuera de Chile, los ayudaste a traer a Chile, ¿cuál te parece ahora, a la luz del tiempo y de tus estudios, dónde estuvieron los errores? Los aciertos, démoslos por hechos. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Qué habría que ajustar para que funcione mejor? Quizás no dejar toda la acción penal en el Ministerio Público. Quizás cambiar la forma y no la posibilidad de iniciarlo en los tributarios, en el Servicio de Impuestos Internos, cambiar la forma de designación del fiscal nacional para que no haya tanta componenda con el poder político, el legislador en este caso. A ver, yo creo que hay muchos errores, digamos, de distinto tipo, pero probablemente yo creo que probablemente el más importante, aunque la verdad es que en esa época no habría sido posible, pero sin duda el déficit principal, creo yo, es la cuestión de la policía. Es que cuando se hizo esta enorme reforma no se pudo realmente reformar la actividad policial, a lo menos en lo que dice relación con la participación de las policías en el proceso penal. Eso se mantuvo. Y ha explotado ahora reiteradamente. Ha explotado ahora, pero además yo creo que ha perjudicado mucho el proceso de la reforma porque las policías, la verdad, nunca participaron ni nunca entendieron, sobre todo Carabineros, de qué se trataba esto, no lo incorporaron en su cultura, y la verdad es que se ha transformado, sobre todo Carabineros hasta cierto punto, en un propagandista contrario al proceso de reforma, porque normalmente, digamos, le manifiesta a las personas del público que la persecución es inútil porque no está en la cara de los jueces garantistas y todo. La puerta giratoria no es verdad, sino que es que ellos no están involucrados, no entienden, no han hecho las modificaciones necesarias. No se han especializado. Exacto. Yo diría que ese es, para mi gusto, lo principal.
Yo creo que el Ministerio Público, si bien es cierto, a mí no me gusta la forma de designación del fiscal, sobre todo creo que, pero esto no solo el Ministerio Público, yo creo que una de las cosas más complicadas es la exigencia de 2/3 en la aprobación por el Senado de estos cargos. Recordemos que la Corte Suprema antes de los años 90 se elegía por mayoría del Senado, presidente de la República con mayoría del Senado. Ese es un sistema que, si bien es cierto, permitía elegir personas, digamos, más de la orientación del gobierno de turno. En la medida que los gobiernos iban cambiando, se iba generando una cierta mixtura. Pero la exigencia de los 2/3 yo creo que es muy perversa, porque permite casi a cualquier senador o un grupo pequeño de senadores ejercer un veto respecto de cualquier funcionario con el cual hayan tenido alguna dificultad en el pasado. Esto lo hemos visto concretamente. Yo recuerdo una vez el senador Frey, que dijo que tal o cual ministro de la Corte Suprema no iba a ser designado porque no le había dado lugar no sé a qué resolución en el caso, me parece que en la investigación de su papá, de la muerte de su papá. Pero eso no importa. Lo que me parece totalmente inaceptable es que un senador pueda plantear un caso personal, y eso es lo que ocurre hoy día. Entonces, cualquier fiscal, candidato a fiscal o incluso miembro de la Corte Suprema, que haya tenido alguna dificultad con algún político, sabe que la tiene muy difícil, porque tiene que reunir 2/3. Y no es difícil conseguir, digamos, por lo menos que un tercio no participe de la decisión. Eso hace que se inhiban los comportamientos incluso de las personas que están en posiciones más bajas, esperando algún día. En plena carrera. Exacto. Bueno, además de que el sistema de designaciones no es suficientemente transparente, no es competitivo, y yo creo que eso nos lleva a... O sea, todo termina en la cocina del Senado, finalmente. Exacto, y nos lleva a que las designaciones se vayan normalmente a concentrar en personas, digámoslo así, que de algún modo dan una cierta garantía de no querer perturbar, digamos, el statu quo, lo cual yo creo que es muy negativo. Yo preferiría incluso un fiscal menos consensual, pero que pudiese, digamos, tener un perfil profesionalmente, y bueno, y de nuevo la participación de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil tendría también que exigir que las personas que se van a designar fueran personas... Es que no hay sociedad civil en Chile. Hay una sociedad civil muy débil, sin duda, que eso es parte del problema. Producto de la dictadura se debilitó mucho la sociedad civil. Pero... Perfeccionado en democracia ese aniquilamiento. Sí, es verdad. Desarticular, fue un desarticular. Pero, Cristian, este tema de que del monopolio de la acción penal, que en ocasiones, para ciertos delitos, como es el tributario, el impuesto interno, los delitos políticos propiamente tal en el CERVEL, sacarlo del ámbito del Ministerio Público y dejarlo en un órgano administrativo o cuasi administrativo, ¿te parece que está bien? ¿Debiera seguir así? Te digo desde tu experiencia, ¿no? Yo creo que, digámoslo así, no. A ver, porque lo que pasa es que hay dos cuestiones acá, en realidad. Esto es un poquito técnico, pero hay a veces razones técnicas que hacen aconsejable que un organismo de la administración tenga un cierto control sobre la acción penal por sobre el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de impuestos internos, porque el impuesto interno necesita maximizar la recaudación y a veces poder negociar con un contribuyente, digamos, controlando la acción penal, puede facilitar ese trabajo. Lo mismo en el caso de la Fiscalía Antimonopolios, por ejemplo, o alguna. Podría haber buenas razones técnicas para decir, mire, está bien que esta acción la maneje. El problema es cuando esa justificación técnica se extiende a cuestiones políticas. Pero es inevitable si yo está el Ejecutivo de por medio. O sea, cuando hay una situación en que se invoca una razón técnica, digámoslo así, o se invoca una facultad que fue pensada con criterios técnicos, para en realidad clausurar un caso por razones políticas. Que yo creo que fue el caso clásico de la actuación del nuevo director de impuestos internos, que fue cuando se produjo el reemplazo del señor Llorrat, ¿cierto? Que invocó esta facultad no para cerrar los casos por razones técnicas de mejor recaudación, sino por razones políticas, porque el gobierno no quería, digamos, aumentar la persecución de los políticos. Entonces yo creo que para esos casos debiese existir una especie de capacidad del Ministerio Público de lo que yo llamaría invocar un interés público prevalente. Está bien, usted persiga las cuestiones de impuestos, pero si resulta que yo estoy persiguiendo a un mafioso, por ejemplo, como en el caso de Al Capone, que fue encerrado por impuestos, o yo estoy persiguiendo un grave caso de corrupción política, no me puede usted invocar la necesidad de recaudación, claro, cuando hay un interés público en que todos los delitos que esta persona ha cometido, son un tipo muy malo, digamos, una organización muy peligrosa, muy dañosa,
¿cierto?, pueda yo volcar toda la persecución sobre esa persona con prescindencia de estas definiciones que en realidad en ese contexto son menores. ¿Y esto requeriría cambio legislativo? Yo creo que esto requeriría una solución legislativa, claro, distinta, un fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público para invocar este interés público preeminente, pero creo difícil hoy día conseguir... Requiere regla, pero también requiere básicamente otra actitud. Exactamente. ¿No? Otro sentido de responsabilidad pública, es de nuevo una voluntad política. Claro, son las ganas de Exacto. Con lo que tengo, logro lo más que puedo, no es escudarse en lo que no tengo, finalmente, ¿no? Que es una cuestión Ahora, yo creo que el Ministerio Público tiene, yo creo que una de las fortalezas, digamos así, del proceso de la reforma procesal penal, con todas las críticas que uno pueda tener al Ministerio Público, yo creo que hay muchas que son legítimas, yo creo que el Ministerio Público ha cultivado un ethos de bastante independencia y además un ethos de una cierta voluntad al interior del Ministerio Público, como cultura, digo, más allá de las actitudes individuales, por supuesto hay personas que no están en eso, pero de que ellos ven como una forma de legitimar su función la persecución de los delitos, digámoslo así, de los poderosos. Yo creo que eso se ve bien al interior del Ministerio Público. Los fiscales se sienten orgullosos de eso, ven que el público los... Perdona, pero no te entiendo, porque la señal es que justamente los que destacan por su discurso y una acción efectiva de persecución a los poderosos terminan fuera. ¿Ah? O sea, y otros son vetados para seguir ascendiendo a otros cargos dentro del escalafón judicial. Entonces no entiendo lo que tú dices, porque las señales claramente son las contrarias, las públicas. Es decir, los que aspiran a subir en la pirámide del Ministerio Público, o sea, el fiscal nacional, por ejemplo, tienen discursos muy morigerados respecto a la persecución de los políticos, ¿no? Tienen que organizar a los poderosos en general, pero particularmente los políticos, porque dependen de los políticos. El fiscal Guerra. Fiscal Guerra está haciendo campaña tratando de pisando huevos permanentemente. Claro, Moreira, ¿no? Cómo cambia su discurso en tema Moreira, porque ahora Piñera es presidente, entonces no... Eso es cierto, pero eso está determinado, digámoslo así, hay una tensión, creo yo. Yo creo que el ethos mayoritario de los fiscales del Ministerio Público es el de ser independiente y el de perseguir los delitos de quien sea. Creo que ese es el ethos. Aunque esté castigado. Eso es lo que el deber ser. Usted como cliente tiene un deber ser, no quiere decir que todos los días lo cumplan, pero eso tiene un efecto. Ahora, la designación del fiscal, yo creo que, y por consecuencia las expectativas de los que aspiran a ser fiscales el día de mañana, genera un cierto efecto negativo, y ahí hay una tensión. Pero tú ves que esa tensión se expresa y que probablemente vamos a tener momentos... Pero yo no diría que eso ha moldeado un Ministerio Público sumiso hacia abajo, por lo menos no hasta ahora. ¿Tú no lo ves? No veo un... para perseguir ladrones de gallina, no, pero... Además que no los pillan igual, porque Carabineros no hace la pega. Claro, pero incluso en las personas que han sido hasta ahora designadas como fiscales, tampoco es que, digamos, han designado a personas completamente sumisas como uno puede ver en algunos otros países de América Latina, ¿cierto? En operadores, como quien dice, de la impunidad. No, yo diría que más bien uno observa que son fiscales, muchos de los cuales el fiscalado, por ejemplo, tuvo una enorme... Cuando fue fiscal de Valparaíso, se enfrentó con la clase política muy fuertemente. O sea, un fiscal que tiene, como quien dice, que viene de ese mismo ethos. Pero que, claro, para ascender a fiscal nacional ha tenido que hacer una serie de gestos y tiene que administrarse, digamos. El fiscal Chaguán también era un fiscal que, digamos, que tuvo actitudes bien valientes en algunos momentos, claro, en otros momentos sin duda, porque hay otras cosas que hay que negociar el presupuesto, Entonces yo diría que hay un conflicto al interior del sistema. Yo creo que ojalá pudiéramos pasar a una designación de fiscal que pareciera que la designación de fiscal nacional tiene una llave ahí, ¿ah? Es decir, hay un tema y que la clase política, el Senado, la ha venido manejando, yo diría, cada vez más desembosadamente. La última elección de fiscal fue muy claro en que los senadores le hacían preguntas a los fiscales. La condición, porque el asunto tenía una condición. Y la futura comisión Engel, de existir, debiera partir con el número 1, entonces, cambio en la forma de designación de fiscal nacional. Yo creo que debiéramos... Es que en general yo creo que hoy día hay una crisis... Y lo que tú decías de los órganos técnicos, que pudiera la Fiscalía imponerse en ciertos casos sobre el órgano técnico.
Sin duda. Es el número Esa no 2. sería otra parte de la agenda. La otra agenda es, como decimos, es subir las penas de algunos delitos. Y facilidad para acreditarlo, porque si se vuelven imposible disminuir acreditar, los requisitos de acreditación. como la asociación ilícita que es imposible acreditar. Exacto. Pero yo te diría que más importante que todo eso es la presión social, el respaldo social que exista a esta actividad. Y la reforma de Carabineros que tú mencionabas, Sin todo duda. eso estamos sumando. ¿Qué más? Para que vayamos cerrando este conjunto de elementos que hace falta que la sociedad se haga cargo para mejorar la persecución penal, sobre todo de los poderosos, porque los no poderosos efectivamente el sistema funciona mejor incluso en exceso en ocasiones, dejando preso a gente que no tiene que estar presa, en fin. Pero de los poderosos, políticos, poderosos en general, ¿qué más falta para que funcione el sistema y seamos todos iguales y no algunos más iguales que otros? Bueno, partamos de la base que eso es siempre una aspiración. En ninguna parte del mundo esto funciona de manera perfecta, los cuestionamientos, o sea, yo diría lo interesante es que estemos discutiendo esto. Lo triste sería que no lo estuviéramos discutiendo o que estuviéramos, digamos... ¿Tribunal Constitucional quizá hay otra llave? Yo creo que el Tribunal Constitucional está en una crisis mayor. ¿Está desbocado? Y ese es otro tema totalmente. Yo creo que el Tribunal Constitucional es totalmente desbocado porque es un tribunal constitucional que está radicalmente cuestionado por, yo diría, un porcentaje muy alto de la población y de la clase política y respecto de la legitimidad de sus facultades. Pero además es un tribunal que, o sea, aún los tribunales constitucionales que no tienen este cuestionamiento de legitimidad, ¿cierto?, tratan de tener un comportamiento que se conoce como un comportamiento deferente. O sea, entienden que el legislador está legitimado por la voluntad popular mayoritaria y por lo tanto echar abajo una ley de este legislador mayoritario es en principio complicado, digamos, y por lo tanto tiene una actitud deferente. O sea, solo toman decisiones cuando la violación de la constitucionalidad es muy flagrante. Y además lo suelen hacer, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, que es el más prestigioso, tiene una tradición en ese sentido, por mayorías muy amplias. No se van a echar una ley del Parlamento, ¿cierto?, por un voto. Y solo estarían dispuestos a votarla o a cuestionarla cuando hayan... En cambio, nuestro Tribunal Constitucional actúa, digamos, por mayorías mínimas, ¿cierto?, incluso ni siquiera en mayoría, empate definido por el voto del presidente. Por el presidente. Y lo hace con una voluntad expansiva, digámoslo así, un desparpajo de expansividad, no por todos los miembros, por supuesto que hay algunos que votan en contra, pero por una cierta mayoría que se ha venido formando, que a mí me parece que lo está deslegitimando enormemente, digámoslo así, instalando la reforma y la limitación de las facultades, o la supresión incluso, digamos la limitación de las facultades, como uno de los puntos centrales de la agenda de la actual oposición política. Incluso se escucha estas voces en algunas personas del propio gobierno, digamos, o partidarios del gobierno. Entonces es como una especie de suicidio institucional, que yo la verdad no logro entender. No, yo creo que el tribunal cumple la función para la que fue establecido en la Constitución del 80, que es una constitución ideológica que tiene mecanismos contramayoritarios para defender, ¿no?, de la voluntad mayoritaria el ideario institucional y el contenido de ese ideario constitucional. Entonces, expresa muy bien el espíritu con el que fue organizado el tribunal en la propia norma que le da vida. Entonces, me parece que es extemporáneo hablar del Tribunal Constitucional sin hablar de la Constitución. Como siempre estamos equivocados en el foco, ¿no? El tribunal responde a lo que Adria denomina una constitución tramposa de la lógica de que las mayorías son las que deciden los contenidos del proceso público en lo decisivo y en lo general, respetando las minorías. Esto al revés, como las minorías vetan lo por las mayorías. Está diseñado. Que incluso dentro de ese contexto que tú estás mencionando, este tribunal está desbocado, siguiendo la lógica cristiana, porque incluso ahí podría ser cuidadoso. Y ya no es cuidadoso. Claro. Es la buena pelota. Claro. Podría hacerlo con elegancia. Claro. Y además yo creo que que yo creo que tú lo describes, digámoslo así, esto sería como la versión clásica de lo que es el Tribunal Constitucional en su origen. De Realpolitik. Pero creo que eso ha entrado en conflicto con, digamos, otra idea de la expresión política de la derecha que yo creo que hoy día se está manifestando, que es una derecha que dice, mire, no, ahora nosotros... Porque es cierto que ya no necesitamos protección porque ahora podemos ganar en las urnas. Porque cuando uno, cuando uno tiene una cierta ventaja, ¿cierto? Es como el yo juego en una cancha inclinada en mi favor, bueno,
mis jugadores tampoco no tienen por qué ser tan ágiles, no tenemos que preocuparnos tanto de la técnica y además el público lo tenemos en contra, digamos. En cambio, hoy día hay un grupo importante de gente de derecha que dice, no, nuestras ideas son mejores, nuestros jugadores pueden ser mejores, queremos tener al público a favor y por lo tanto, para poder hacer eso, tenemos que renunciar a algunas ventajas que nos deslegitiman. Porque queremos realmente ganar, digamos, y además la izquierda está muy desestructurada, tiene enormes problemas, divisiones. Entonces yo creo que este Tribunal Constitucional tan expansivo, que a lo mejor lo que tú mencionas estaba bien a lo mejor para los años 90, digamos, pero hoy día yo creo que está perjudicando claramente ese proyecto político, digámoslo así, lo que podríamos llamar una especie de nueva derecha, que quiere jugar, que quiere ser aplaudida, que quiere ser más democrática incluso, que podría aspirar, digamos, a ser más democrática que la izquierda. Es una visión optimista. Oye, para que vayamos despidiéndonos de esta amena conversación sobre los problemas institucionales en la política penal chilena, que en definitiva orientado en la política, ¿qué otro, dirías tú, punto falta por meterle mano para aparte de lo ya mencionado, para dejar un sistema de persecución penal de pantalón largo? A ver, yo creo que el otro gran tema que no hemos tratado acá, pero que es fundamental, es el tema de la persecución penal de los delitos comunes, de los delitos violentos, de los delitos donde hay muchísimos problemas y donde hay una demanda ciudadana enorme que no ha podido ser satisfecha ni respondida hasta ahora por nuestra democracia. Yo creo que pero ahí tú mencionaste lo de los carabineros, que tiene gran parte de la responsabilidad. Yo creo que ahí eso es probablemente, no sé, el 70% del problema. Pero es más que eso. Esto tiene que ver, por ejemplo, también con los servicios periciales, los servicios, digamos, que prestan, que no son estrictamente la policía, el servicio médico legal y probablemente una cantidad de otros, digamos, organizaciones que van a tener que ser perfeccionadas y modernizadas. Pero también existen dificultades en torno a esto en el Ministerio Público, existen dificultades en los tribunales, y yo creo que esa tarea requiere, y bueno, aparentemente el gobierno está trabajando en eso, vamos a ver qué tan profundo es ese análisis, requiere un consenso político de largo plazo. O sea, la única manera de resolver esta cuestión, de mejorar sustantivamente, digamos, esta cuestión, yo creo que es tener un plan consensuado por amplios sectores políticos de un plazo de lo menos 10 años, porque esto no tiene respuesta en el corto plazo, esto supone cambios culturales, la elevación de los niveles de profesionalismo. Yo, fíjate que quiero llamar la atención sobre otro punto. No es solo Carabineros el que es débil, es también muy débil el gobierno. Todos los gobiernos del mundo, para manejar las policías, en todas partes las policías del mundo tienden a la autonomía y tienden a cerrarse sobre sí mismas y a no rendir cuentas. Por eso es que en los países modernos, el Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene un aparato muy sofisticado de profesionales, criminólogos, que llevan al día los datos, que les piden cuenta, interactúan, que hacen investigaciones sobre cómo está trabajando la policía y pueden entonces chequear. No tiene que el ministro quedarse con la voz del policía respecto a lo que está ocurriendo, sino que tiene personas, digamos, investigadores, me refiero a académicos. Claro, porque es un poder civil que está fiscalizando a las policías y al poder armado, ¿no? Exacto. Yo diría que la política chilena ha sido tan mala en esto como lo ha sido Carabineros. O sea, la culpa no la tiene solo Carabineros, la tiene la debilidad de la capacidad profesional que está instalada en el Congreso y en el gobierno, y eso tiene que mejorar. Si eso no mejora, yo creo que no hay posibilidad, porque siempre va a existir esa tensión. Y si el gobierno no tiene la capacidad de realmente ir monitoreando el avance, este avance no va a ocurrir. Gracias, Cristian. Mirko, No, estamos bien. Estamos bien, yo creo que hemos hecho una pequeña, por lo menos, bosquejo, pincelada de estos temas. Nos vemos la próxima semana con una nueva semana política. Chao.